Hola Benedicto, me alegra conversar contigo y absolutamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Quiero hacerte saber de un sermón que pasé, le voy a pedir a Josué que me pase el enlace para enviártelo, para que al menos tú lo tengas como concepto pero igualmente quisiera preparar videos para que lo tengas y si se puede pasar allí en la televisión enhorabuena. Y es con respecto al caso de Trump y el paralelo que yo establezco con Primero de Reyes capítulo 22, ¿no? Un escenario del tiempo final. No sé si miraste ese video. Que trata, eso te cuento, más algo reciente que acaba de pasar, una carta que te voy a enviar ahora del significado de lo que hizo este individuo, este ministro ortodoxo, y la respuesta de Trump por el 25 de marzo, el día de la independencia de Grecia, ¿no? Te lo voy a mandar en un ratito. Pero te cuento algo, se podrían hacer dos asuntos. Uno, el sermón del escenario del tiempo final y este evento que acaba de pasar de proclamar a Trump como el nuevo Constantino. En cuanto al sermón, Primero de Reyes 22, creo que trae un muy claro escenario de cómo están siendo armado los componentes, los personajes que van a obrar en los días finales. En Primero de Reyes 22 aparecen cuatro elementos. El rey Acab, que quiere iniciar una guerra contra Siria para recuperar Ramón de Galad, que pertenece a Israel. La visita del rey Josafat. El rey Acab era el rey del norte, el rey con asiento en Samaria, rey de Israel. Y Josafat era el rey de Judá, el reino del sur. Eran consuegros ambos. Y Josafat visita al otro. Josafat es considerado un buen rey cristiano, pero ahí cometió un gravísimo error, que luego Dios se lo va a reprochar cuando Josafat regresa de milagro a Judá, y ahí Dios le reprocha por medio de un profeta. Y los otros dos personajes son la iglesia falsa que va a rodear iglesia de pastores cristianos, podemos decir judíos, no eran pastores de Baal, eran pastores de Jehová, que rodean a Acab y Micaías, hijo de Imla. Son los- y en el caso de esta iglesia falsa, liderados por Sedequías, hijo de Kenana, ahí lo menciona, ¿no? ¿Qué significa esto? Primero, el antecedente de lo que pasa con Primero de Reyes 22. Desde el capítulo 20, Primero de Reyes 20, aparece cuando pelean estos dos reyes y este rey de Siria, Ben-Hadad, quiere atacar a, a Israel. Y en cuatro ocasiones Dios favorece a Acab enviándole profetas, anunciándole lo que este enemigo iba a hacer. En una de esas ocasiones, Ben-Hadad se burla o menosprecia al Dios de Israel, diciendo que era el Dios de los montes, pero no el Dios de los valles, porque habían perdido la guerra atacando a Israel, porque atacaron en los montes, pero ahora lo iban a atacar en el llano, en el valle. Y entonces un profeta de Jehová le envía mensaje a Acab acerca de las decisiones que este rey enemigo iba a hacer, hasta que finalmente vence el rey Acab, y el otro viniendo de rodillas a suplicar misericordia, Acab lo tuvo en su mano y tenía que haberlo destruido por la blasfemia y el insulto que hizo contra Jehová, y no lo hizo. Y eso molestó a Dios. Entonces hacen un pacto, eso aparece en Primero de Reyes 20:34, donde el otro, humillado realmente Ben-Hadad, pero exaltado ahora por Acab, de una manera muy torpe, muy necia. Los sube al carro y somos amigos, hermanos y cuánta cosa, ¿no? Y este le promete a Ben-Hadad que le iba a devolver Ramón de Galad, ¿no? O sea, devolverle las posesiones usurpadas. Y eh, Acab se lo cree y entonces lo deja ir. Y ahí es cuando, regresando a Acab, le aparece la cuarta aparición de mensajeros de Dios, y es un profeta que se hace lastimar la cabeza. Josefo cree que es el Micaías, hijo de Imla, que va a aparecer 2 capítulos más tarde, ¿no? Y este profeta, con la cabeza lastimada y cubierta con vendas, detiene a Acab diciéndole: tengo un problema, rey,
un oficial me pidió que detuviera a un enemigo, yo lo tuviera, que mi vida estaba, era a cambio de ese cautivo. Y se me escapó. Yo hice alguna cosa y se me escapó. Y entonces Acab le pronuncia la sentencia. Pues lo vas a pagar con tu vida, dejaste escapar al enemigo. Y ahí se saca la venda el profeta y le dice, tú eres ese hombre. Ahí lo reconoció Acab, que era un profeta de Jehová. Tú eres ese hombre porque dejaste escapar al hijo de mi anatema, a Ben-Hadad. Tú lo vas a pagar. Y entonces el texto dice que Acab se regresó muy malhumorado, pero Josefo dice que lo aprisionó y lo mandó a la cárcel, y que era Micaías, hijo de Imla. Eso es capítulo 20. Capítulo 21, Acab comete el crimen de apoyar el asesinato de Jezabel a Nabot, el de la viña, ¿te acuerdas? Y así ganan la viña, y Elías que lo amonesta muy severamente. Y Acab manifiesta arrepentimiento y dolor, y Dios suspende el castigo viendo cómo actúa Elías, perdón, Acab, y 3 años más tarde comienza el capítulo 22, no hubo guerra, y ahí es cuando vuelve la arrogancia de Acab, y eso muestra que no retuvo esos 3 años de arrepentimiento, de consagración, podemos decir, de Acab, por lo cual le vuelve el viejo hombre, y ahí es cuando decide recuperar a Ramón de Galad, ¿no? Pero para Dios ya era el último día, tú conoces la historia. Lo triste del caso es que cuando viene Josafat de visita, él se comporta muy eh, envalentonado, muy arrogante. Realmente cometió gravísimo error cuando le dice, porque el otro le pregunta, ¿me quieres acompañar en la guerra para recuperar Ramón de Galad? Sí, cómo no, mis caballos son mis caballos, mi pueblo es tu pueblo, yo estoy contigo, pero consulta palabra de Jehová. Y entonces Acab trae a todos los profetas de Jehová y les pregunta si convenía ir a... Y ellos le dicen que sí, sí, tú vas a ganar la guerra. Pero Josafat vio que era mucha alabanza a Acab que él pide por otro profeta de Jehová. Y él dice, sí, yo tengo otro, pero este siempre me profetiza mal, Micaías, hijo de Imla. No hable si el rey, hágalo llamar. Y ahí viene Micaías y también con sorna, dice, sí, sí, vete que vas a triunfar. Y el otro se fastidia porque detecta que hay una ironía allí. Le dije, ¿no te he dicho que siempre me digas lo que es voluntad de Dios? Bueno, escucha. Y ahí le revela la tremenda visión, muy impresionante, del primero de Reyes 22. Dice, yo vi en visión cómo Dios juntó a todos sus espíritus y les preguntó, ¿quién daría un plan para hacer caer a, a Acab en Ramón de Galad? Entonces todos los espíritus decían uno aquí y otro allá, hasta que apareció uno. Será un ángel de Dios que le dice, yo sé cómo hacerlo. Seré espíritu de mentira en todos los profetas que están con él. Y así lo haré caer. Y Dios dice, ok, tú lo vas a lograr, vete, hazlo. Entonces dice Micaías, así Dios me mostró que tú vas a caer en Ramón de Galad. Y entonces Sedequías, hijo de Kenana, que era el principal líder de esa iglesia falsa, lo abofetea a, a Micaías, le dice, ¿y de dónde se fue de mí el Espíritu Santo para hablarte a ti? Y eso muestra que no eran profetas de Baal, eran profetas de Jehová, pero vendidos. Y ahí ahora vamos a ver los paralelos con la época moderna, ¿no? Y entonces Micaías le dice, tú lo vas a ver cuando te andes escondiendo de aposento en aposento para salvar tu vida. Y efectivamente se fueron acá, pero lo grave del caso es que Josafat, un buen rey de parte de Dios, se metió en la guerra también. O sea, fue demasiado lo que él hizo, al punto de que cuando se arrecia la guerra, el rey Ben-Hadad, el enemigo, dijo, solamente quiero la vida de mi enemigo, que era Acab, no maten a nadie. Y ahí lo agarran a Josafat y por poco pierde la vida porque él grita, yo no soy el rey. Y entonces lo sueltan. Y una bala perdida, digo yo, ¿no? Una flecha perdida, tirada al aire, justo le cae en el cuerpo de Acab y finalmente fallece desangrada. Tú te acuerdas de esa historia, ¿no? Bueno, ahora viene el escenario que yo prediqué en el sermón. Y es que cada uno de estos cuatro representa la época moderna. Particularmente acá en Estados Unidos y por extensión los países cuando ya venga la ley dominical. Y es, hay un gobernante de turno, en este caso Trump, porque esto va directamente con Trump, ¿no? Cuando presenté este sermón en inglés aquí en la iglesia donde yo estoy yendo, mostré al final del sermón la foto de Trump y hubo hermanos que se molestaron.
adventistas trompistas, ¿viste? ¿Cómo lo vamos a comparar? ¿Viste? Por eso me apena mucho. Yo tengo mucha tristeza con los adventistas trompistas, ¿no? Como la revista Magazine Spectrum, ahí mostré una imagen también de adventistas apoyando a Trump. O sea, ni se dan cuenta de dónde se están metiendo, ¿no? Entonces, presento al líder político, en este caso sería Trump en este país, luego la iglesia apóstata, tanto de los evangélicos como de los adventistas, ¿viste? Que estén apoyando a Trump, haciéndole chua, felicitándolos, como este sacerdote griego ortodoxo, dándole la corona, la cruz de Constantino, ¿viste? ¿Viste el video ahí, no? Y también, ahora vienen más elementos. Josafat, que representa a los adventistas que apoyan a Trump, al punto como esto de la revista Spectrum, al punto que van a la guerra, por poco pierden la vida, apoyándolo a Trump. Y están los opuestos, como Micaías, hijo de Imla, que le profetiza muy bien, que ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros. La profecía de Apocalipsis 13, donde se señala la segunda bestia como Estados Unidos, que tiene apariencia de cordero con cuernos, pero habla como dragón. Y eso hay que denunciarlo. Y, y ahí se cumple el sueño de Elena White, Testimonios para la Iglesia, tomo 1.502 en español, de esa procesión católico-adventista, si te acuerdas, que vienen esa horda, y la hermana Juan está a punto de abrirles la puerta, pero mira por la ventana y ve que ahí ve más detalles. Ven allí una cruz y el tricéreo, en español dice escapulario, pero esa no es la traducción exacta de la palabra reed en inglés, que significa caña, que es el palo tricéreo, se llama propiamente, que es un palo alto con tres luces que acompañaban las procesiones católicas, que lo prohibieron desde 1955 en adelante, ¿no? Pero caracterizó las procesiones católicas. Bueno, eso es lo que ella mira, ese reed, así es como está en inglés, y ve rostros adventistas que acompañan, y ahí le entró miedo. Y esa gente entra y entonces dicen, esto está confiscado, está prohibido, ¿no? Proscripto. Y ella pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Y entonces la respuesta es, ellos han hablado contra la Santa Orden. Y la hermana White comienza a llorar y ve los rostros de los hermanos adventistas conocidos, pero que incluso simpatizarían con ella, pero tratan de disimular para no caer en la prohibición, en la confiscación. Pero son gente que apoyan la procesión, pero simpatizan con la hermana White. Pero son traidores y ella está entristecida. Una escena impresionante, que luego se despierta con lágrimas y el marido que la despierta ahí en el sueño que ella tuvo, ¿no? Muy interesante esa visión. Bueno, la frase que importa es, ellos han hablado contra la Santa Orden. Y eso fue lo que le pasó a Micaías, hijo de Imla. Él habló contra el líder de ese tiempo, Acab, y recibió la bofetada del traidor, Sedequías, hijo de Kenana, y de la iglesia apóstata de esos días, ¿no? Y hoy lo mismo si uno habla contra Trump, contra la profecía, o sea, si hablamos guiándonos por la profecía de Apocalipsis 13 que revela la bestia cordero con cuernos, pero habla como dragón, y aquí lo estamos viendo cumpliéndose en Trump y lo que viene después de ello. Esto está por verse. Pero que alguien hable contra eso es hablar contra la santa orden, como dice el sueño, y merece por lo tanto la bofetada y que lo metan preso en la cárcel, como le pasó a Micaías, hijo de Imla. Ahora, el punto interesante es la apostasía de Josafat. ¿Por qué no le dijo a su consuegro, al rey Acab, ambos eran padres de respectivos hijos que se casaron, Joram y Atalía, reyes de Judá, ¿no? ¿Por qué no le dijo Josafat, mira, rey, ya hemos traído un profeta de Jehová, como yo te pedí, vinieron los 400 y vino este, hazle caso, no vayas a la guerra? No, lo que hizo fue meterse en la guerra, terrible. Por eso en segundo de Crónica 19, versículos primero 1, 2, ahí aparece la amonestación de Dios por medio de un profeta contra Josafat. Cuando él regresó, felizmente se salvó su vida, volvió a Judá, ¿no? Y ya de ahí nunca más tuvo arreglos con el reino del norte, como cuenta ahí un texto que no hizo más arreglos
con esa gente, ¿no? Eso, al leer la historia de Josafat. Entonces, hoy lo mismo, adventistas que simpatizan, los trompistas llamo yo, adventistas trompistas, pero que tienen que tomar distancia, porque si uno exalta la profecía de Apocalipsis 13, Trump va a considerar y todos sus adeptos como traidores, que hablan contra la santa orden, no solamente la católica, sino contra el santo nuevo patrono Constantino, Trump, ¿no? O sea que se tira en contra de Trump, se tira en contra de Constantino, como pasó con los donatistas en aquellos días, que de paso cuento ahí más detalles, ahí te lo envié por texto, que esta gente tenía un problema local, por causa de los lapsi, los caídos, gente, líderes que apostataron cuando la persecución de Diocleciano en el 303 en adelante. En el norte de África fue triste porque hubo pastores que ellos adoraron los ídolos falsos propuestos por el Imperio Romano, entregaron Biblias para que sean quemadas, una cosa triste, se llama lapsi, ¿no? Y salvaron sus vidas. Pero luego que terminó esa persecución y entra Constantino, esta gente vuelve sin mucho empacho, ellos toman el poder y la Iglesia Católica se los permite sin haberse rebautizado. Y esto ofende muchísimo a la gente de Donato, tema que ya había pasado más de 50 años atrás con Cipriano, también un famoso líder católico del norte de África, de Cartago también, pero reconocido santo por la Iglesia Católica. Esa es la contradicción, porque Cipriano y Esteban I, que fue el papa de esos días, eran opuestos. Y este Esteban I, también otro relajado, ¿viste? Él no permite el rebautismo porque los sacramentos son permanentes, son válidos por siempre, de por vida. Y entonces, ¿pero qué pasa cuando uno cayó en apostasía? Tiene que rebautizarse. Ese era el argumento de Cipriano, 50 años atrás. ¿Viste? Él murió mártir también. Por eso la Iglesia Católica lo quiere mucho y Esteban I lo quiere, pero ambos fueron enemigos. Entonces es una contradicción realmente muy grave en la Iglesia Católica. Y 50 años más tarde aparece ahora Donato con su gente, siguiendo la línea de Cipriano, oponiéndose a los lapsi, a los caídos. Y entonces estos católicos relajados van y consultan a Constantino, y Constantino pues él apoya a los católicos, pero quiere la unidad. Él era político, quería la unidad, y los donatistas no hay caso, ellos no la aceptan, no aceptan. Con el paso del tiempo cada vez van a rechazar más a Constantino, que se vuelve más relajado, apoyando a los relajados católicos. Y entonces de ahí es que viene ese gran conflicto con los donatistas por décadas, ¿viste? Hasta que los hicieron desaparecer. Y hoy con los adventistas nos espera algo similar. Por eso yo animo que estas cosas las estudiemos para avivar la lámpara, despabilar la lámpara de las 5 vírgenes prudentes. De otro modo nos dormimos también. Esto le va a pasar a los donatistas, perdón, a los adventistas trompistas como Josafat, que se fue a la guerra en lugar de apoyar la profecía de Micaías, que le dijo, que le hubiera dicho, este hombre tuvo una visión de Dios que mostró que tú te morías en la guerra. Y en lugar de apoyar la visión de Micaías, él se fue a la guerra. Así hoy, si no apoyamos Apocalipsis 13, la descripción de la bestia, cordero con cuernos y que habla como dragón, si el adventista no apoya esa profecía, se va a volver trompista, ¿viste? Y no, que cae en la trampa. Y como dice el sueño de la hermana White, esta gente merecen ser castigados porque hablaron contra la santa orden. En otras palabras, no hay que hablar mal contra Trump. Y yo te dije por extensión, con todos los otros países va a pasar el mismo fenómeno. En Hungría, ahí lo tenemos a Orban, que es otro, que está en la misma línea de Trump, ¿no? Y entonces la iglesia que lo va a apoyar a Orban, adventistas que apoyan la limpieza que está haciendo Orban allá, y quienes se oponen a Orban, ¿viste? ¿No? Cuando se excede allí en sus privilegios políticos, metiéndose con la religión. Con Bukele otro tanto, ¿eh? Así que Milei en Argentina otro tanto. O sea, todos aquellos de derecha que la gente simpatiza, los adventistas que simpaticen con eso, hay que tener mucho cuidado con eso, porque primero tienen a, a la iglesia popular evangélica y adventistas que los van apoyando, porque son de derecha, y van limpiando el país. Entonces ahí hace acordar a la iglesia de Acab, estos que apoyaban a Acab, y a Josafat, que apoya a Acab también. Y el opuesto, que es Micaías, que él trae la profecía,
Allí, así como contra Acab, nosotros hablando muy claro de Apocalipsis 13 y de la unión en Apocalipsis 17, cuando todos los poderes de la tierra se unen en un globalismo, en un ecumenismo y le dan el poder a la bestia. ¿Y quiénes son los que predican ese tipo de mensajes? Solamente los adventistas. Por eso este tema se vuelve muy interesante, muy importante de traerlo a luz. Por eso traje el escenario del tiempo final, creo que lo titulé así, o de los días finales, de Primero de Reyes, capítulo 22. Te comento esto porque ojalá pueda ser de interés tanto para ti como para el resto de hermanos que pueden escuchar estos materiales.